Ya, entonces vamos a partir con la unidad 1, ¿ya? Que es, tenemos que hablar de criterios de equilibrio y estabilidad de un componente. ¿Ya? O, como diríamos en otra forma, para sistemas monocomponentes. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es el equilibrio, cierto? Nosotros definimos el equilibrio en termo 1, ¿y se acuerdan cómo lo podíamos hacer? Cuando no había fuerza impulsora. Claro, ¿cierto? Cuando uno lleva a cabo un proceso y llega a un estado en el cual toda la sumatoria de las fuerzas se cancelan, ¿cierto? No hay fuerza impulsora. ¿Ya? Entonces nosotros podemos pensar que tenemos un sistema, ¿ya? Esta cajita que casi siempre va a ser aislado, vamos a tener vacío arriba, vamos a tener moléculas abajo, ¿ya? Y eso se encuentra en un estado de equilibrio inicial. Yo lo puedo perturbar, ¿cierto? Sacando esta membrana y darle un tiempo para que alcance un nuevo estado de equilibrio y esas moléculas básicamente van por el espacio y más o menos lo que uno cree que va a ocurrir, ¿cierto? Se van a expandir y van a ocupar todo el volumen disponible. ¿Ya? Y ese va a ser, cuando la sumatoria de las fuerzas impulsoras se cancelen, ese va a ser el nuevo estado de equilibrio, número 2. ¿Ya? Aquí podemos considerar, solo por el dibujo, ya esto como nomenclatura que vamos a usar en el curso, esto va a ser, si de la forma que yo lo dibujo, esto se puede considerar como un sistema cerrado, de volumen constante y aislado. Espérenme, alguien me hizo una pregunta. Ah, sí, sí. Habían respondido la pregunta que le había hecho. Entonces, si yo tuviera que hacer, a ver cómo estamos en termo 1, si yo tuviera que hacer un balance de energía y entropía para este sistema, ¿cómo nos quedaría el balance de energía? ¿No es cero para todo? ¿O no ¿Perdón? hay cambio? O sea, no, mentira, mentira. Que, o sea, el cambio de energía va a ser igual al trabajo nomás. Pero ojo, ¿va a haber Y va a trabajo? ser igual. ¿Qué trabajo va a haber? Como saco la membrana, va a aumentar el volumen, ¿o no? Que usa el fluido. Pero el volumen donde se está expandiendo no cambió. Ah, bueno. Por aquí me escriben en el chat, veamos. De un... Ah, ya, entonces, algunos me dicen sí, de un DT, ya, pero ojo aquí no hay Q, porque está aislado. Entonces, está aislado, Q igual a 0. Ya no hay intercambio de calor con respecto desde hacia los alrededores. ¿Ya? El sistema es cerrado, entonces no está ninguno de esos términos de la sumatoria de los Q. Todos esos términos asociados a los caudales se van. ¿Ya? Y el volumen constante, por lo tanto, por ejemplo, el trabajo con presión-expansión, que es P de B en dt, es igual a 0. ¿Ya? Porque el recipiente tiene volumen constante. Entonces, en definitiva, esto nos va a quedar que du en dt igual a 0. Uno también lo puede ver por el lado de que en este caso el gas está expandiendo contra el vacío, ¿ya? Entonces no realiza ninguna fuerza en su expansión. El balance de energía debería reflejar eso también. Y tampoco, como no puede intercambiar calor desde hacia los alrededores, no tiene ninguna otra fuerza impulsora también para
que lo pueda perturbar y cambiar el equilibrio de otra forma a la que debería ser acá. ¿Ya? ¿Alguna duda con el de UNDT igual a 0? Ya. El balance de entropía. ¿Cómo queda? Quedaría ds en dt igual a la entropía generada, ¿o no? Exacto. Ya. Ok. ¿Ya? ¿Y qué nosotros sabemos algo de la entropía generada? Tiene que El ser valor. positiva o igual a 0. Tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces, para este sistema, con estas condiciones, cerrado, volumen constante y aislado, no hay mucho que podamos decir del balance de energía, porque es de U en dt igual a 0, pero el balance de entropía, por lo simple que sea, nos dice mucho. ¿Ya? Acá ocurren dos casos. Nosotros sabemos que el S generado tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a ser mayor a 0? ¿Cuándo va a ser mayor a 0? Cuando el proceso sea irreversible. Cuando Sí, esté haciendo una trayectoria. sí, estoy de acuerdo cuando el proceso sea reversible, pero eso me lo va a dar cuando yo lo estoy evaluando en el punto final del proceso. Pero también, como bien decía el compañero, en la trayectoria, cuando yo me muevo de 1 a 2, ¿ya? Para que esto se mueva, ¿cierto? Va a tener que tener una entropía, como dice el segundo principio, me voy a tener que mover en una trayectoria hacia la condición final de equilibrio, en el cual la entropía generada sea positiva, ¿cierto? Estoy aumentando el desorden, estoy aumentando el caos. Entonces, para yo poder llevar a cabo un proceso, no, insisto, del estado de equilibrio 1 al estado de equilibrio 2, me voy a tener que mover en una trayectoria en la cual ds en dt sea mayor a 0. ¿Ya? Y eso lo establece el segundo principio. ¿Cierto? Que el universo se mueve en una trayectoria donde incrementa su entropía. Entonces, la trayectoria hacia la condición final de equilibrio. ¿Ya? Y va a ser 0 cuando llegue al estado final de equilibrio, porque esa es la definición del equilibrio, ¿cierto? No puede haber un dt. El dt, en este caso es tiempo, ¿cierto? Tiene que ser 0, ¿ya? Entonces, cuando lleguemos al estado final de equilibrio. ¿Ya? ¿Por qué me refería a que termo no es súper abstracto? Porque quizás, por ejemplo, este tipo de conceptos se pueden considerar un poco abstractos, pero nosotros los vamos a utilizar harto en el curso, sobre todo si llegamos a estudiar líquido-líquido, ¿ya? Nosotros podemos mirar, por ejemplo, que la derivada de la entropía con respecto al tiempo sea mayor a 0, le va a dar una forma a esa curva que yo voy a poder evaluar, ¿ya? Que sea ds en dt igual a 0 va a ser lo mismo, ¿ya? De la segunda derivada también, que la cóncava sea hacia arriba, ya todos esos términos matemáticos asociados a esta expresión, estas derivadas, van a tener mucho sentido a medida que nosotros queremos evaluar si el sistema está en equilibrio o no, ¿ya? Entonces, por eso es importante recordar. Entonces, insisto, para un sistema cerrado, de volumen constante y aislado, se debe verificar estas condiciones, ¿ya? Lo otro que establece lo otro que establece el primer principio, o sea, el segundo principio, disculpen, es que, ¿qué más dice, cierto? Dice que la trayectoria es la condición final del equilibrio, dice que debe ser de t en mayor a 0, ¿ya? Eso está asociado a que nos tenemos que mover en una trayectoria donde se maximice la entropía. Pregunta matemática, la primera derivada de la entropía con respecto al tiempo, ¿me dice que la entropía efectivamente fue máxima? No, solo la suma. No, ¿Ya? Entonces yo aquí también, matemáticamente estoy hablando, voy a tener que chequear, para que esto sea real, que la segunda derivada de la entropía sea menor a 0. Esto puede ser como propiedad intensiva o extensiva de acuerdo al sistema que esté analizando. ¿Ya? Entonces esta condición va a, ¿cómo lo podemos plantear? Va a confirma
que se cumpla el segundo principio. Entonces, las tres condiciones se deben cumplir. En la trayectoria, el cambio en la entropía tiene que ser mayor a 0. Cuando lleguemos al equilibrio, no debe haber cambio, ¿cierto?, por la definición de equilibrio. Y el segundo principio me dice que cuando yo me muevo el sistema 1 y 2, me tengo que mover una trayectoria donde se logre el valor máximo de la entropía, y eso matemáticamente me lo da la segunda derivada. ¿Ya? No sé si se recuerdan, esto lo habíamos conversado en termo 1, y lo estamos recordando ahora para poder llevarlo a aplicar después a sistemas multicomponentes. ¿Ya? Ahora podemos hacer el mismo análisis para un sistema un poquito más complejo. Recordemos, este es un sistema cerrado, volumen constante y aislado. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar? A ver, pongámosle esto un número. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahora si tenemos un sistema a temperatura y presión constante? ¿Cómo me quedaría el balance también cerrado? Digamos lo que es cerrado. ¿Ya? Pero no aislado. Esa temperatura y presión constante y cerrado. ¿Cómo me queda el balance de energía y el balance de entropía para ese caso? Partamos por el de energía. Ahora, también el cambio de energía en el tiempo va a ser 0, o creo, y igual al trabajo de comprensión y Pero no expansión, aislado, no aislado. Entonces, de U en dt, más calor. ¿qué pasa con el volumen también? Cambia. No se dice nada sobre si es constante, entonces Exacto. debería existir un trabajo. ¿Ya? Y el de la entropía, ¿cómo nos queda? Ah, profe, sería el ds en dt igual el calor dividido la temperatura más la entropía general. Exacto. Temperatura. Exacto. ¿Ya? Ok, entonces voy a tener información que me va a entregar desde el balance de energía y entropía acerca de cómo se debe comportar este sistema, temperatura, presión constante y, bueno, cerrado. ¿Ya? Ok, ¿qué me dice esto acerca de cómo debe ser el equilibrio del sistema? No lo sé a priori. Lo que sí puedo identificar es que yo sé, de nuevo, por el segundo principio, el valor o los valores que debe tomar la entropía generada en la trayectoria al equilibrio, por lo que conversamos anteriormente, y también cuando lleguemos al equilibrio. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cómo puedo combinar de alguna forma el balance de energía y entropía para poder correlacionarlos con la entropía generada y obviamente poder evaluar esto? ¿Ya? Lo podemos hacer, por ejemplo, a través de términos similares que están en los dos balances, como es el Q. ¿Ya? Entonces yo tengo el Q en los dos balances. Entonces, por ejemplo, en el de energía puedo decir que el Q es igual a dU en dt más P dV en dt. Y ahí en el de entropía puedo decir que el Q es igual a T ds en dt menos la entropía general. ¿No? ¿Cierto? Y después esto los puedo igualar y me va a quedar que dU en dt más P dV en dt es igual a T ds en dt menos la entropía general. ¿Ya? Entonces yo puedo despejar aquí la entropía general
y formulamos nueva ¿Profe? propiedad dinámica, ¿cierto? Nosotros habíamos conversado esto en termo 1, a ver si se acuerdan. Generamos Profe, una... la energía generada también tendría la temperatura. Sí, gracias. Sí, sabes, como lo hago, trato de desarrollando las expresiones de, siempre de cero, a veces se me pasa un término. ¿Ya? ¿Qué tenemos en el lado izquierdo de esta ecuación? Gibbs, no, ¿cómo se llama? Esa como la G. Bueno, Gibbs, ¿cierto? Porque tenemos que G, ¿ya? Es H menos TS. Y H es U más PD, ¿ya? Insisto harto con esto y por eso me gusta partir este curso hablando de este tema, porque la energía libre de Gibbs es la propiedad termodinámica más importante que nosotros vamos a utilizar para analizar el equilibrio en este curso. Ya vamos a hablar todo el curso, todo el semestre de energía libre de Gibbs, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante y se utiliza porque se correlaciona directo al criterio de equilibrio para este tipo de sistema. Entonces aquí tenemos dG en dt, y eso va a ser igual a menos T por S general. ¿Qué me dice eso de cómo se debe comportar la G en la trayectoria al equilibrio cuando yo llegue al equilibrio en el sistema? Recordemos que la entropía generada siempre tiene que ser mayor a cero. Como aquí tengo el signo negativo, el lado derecho de la ecuación siempre va a ser menor o igual a cero. Entonces la energía libre de Gibbs se comporta contraria a la entropía, ¿ya? Lo cual tiene sentido, porque cuando nosotros hablamos de una trayectoria al equilibrio, ¿ya? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una trayectoria simple de 1 a 2, ¿ya? ¿Nosotros qué hablamos? Se debe maximizar la entropía y se debe minimizar la energía. Por ejemplo, cuando uno hace, qué sé yo, por ejemplo, yo modelo materiales, semiconductores, ¿ya? Entonces, yo hago una minimización, yo creo esa estructura, ¿ya? Y después yo tengo la energía en el tiempo, y yo optimizo esa estructura y detengo el cálculo cuando esto converja, ¿cierto? Se genera una asíntota, ¿cierto? Y el paso siguiente tenga cierto delta básicamente de incertidumbre que yo le quiero generar al cálculo, ¿ya? Convergió cuando obtuve el mínimo de energía de acuerdo a mi criterio, ¿ya? De convergencia de mi cálculo, ¿ya? Pero en definitiva lo que uno hace siempre es optimizar un sistema, ¿ya? Para que alcance el mínimo valor, ¿ya? El mínimo valor en general se considera el más estable, ¿cierto? Entonces, en general, cuando yo me muevo en una trayectoria, también uno puede decir que lo que quiere es maximizar la entropía de acuerdo al segundo principio, pero va a querer minimizar la energía, ¿ya? Cuando uno dibuja de nuevo, insisto con la molécula, o sea, H2O, ¿ya? Esta molécula tiene, ¿cierto? Tiene un oxígeno, tiene dos hidrógeno, y qué sé yo, este enlace es como 0,98 Armstrong, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo cierto ángulo, aquí creo que esto es 120, y esa distancia es 0,98, entonces, cuando yo dibujo esta molécula y después la optimizo, el valor mínimo de esta energía, cuando yo lo empiezo a optimizar, se va a alcanzar cuando esta molécula tenga la conformación más estable, ¿ya? Y eso está asociado a la distancia de los enlaces, a los ángulos entre los átomos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso es lo que por eso uno habla de estabilidad también, que es un término que uno utiliza harto cuando habla de energía, no el sistema más estable, es el sistema de mínima energía, ¿ya? Eso se utiliza también harto en investigación, ¿sí? Por lo cual tiene sentido que, digámoslo así, el criterio sea al revés. En este caso, cuando nosotros hablamos de energía libre de Gibbs, ¿ya? La energía libre de Gibbs, como su nombre bien lo dice, es energía, ya tiene unidades de joule, ¿ya? Si es, qué sé yo, esta es joule, o bueno, si intensiva, puede ser joule por mol,
o bueno, joule por, qué sé yo, por un kilo, ¿ya? Pero tiene unidad de energía, no así la entropía. Recuerden que la entropía es joule, mol, temperatura, Kelvin, ¿ya? En el sistema internacional. Entonces representa magnitudes distintas, ¿sí? Entonces, a mí me hace mucho sentido que el criterio de equilibrio sea al revés, ¿ya? ¿En qué se traduce esto? Que nosotros cuando nos movamos de trayectoria 1 a 2, vamos a tener que obtener, ¿cierto?, que en la trayectoria del equilibrio nosotros estemos minimizando esa energía, ¿ya? Entonces, en la trayectoria del equilibrio, minimizo mi energía, que es básicamente este grafiquito, ¿cierto? Empieza a optimizar, ¿ya? Y empieza a minimizar la energía, ¿ya? Y de la misma forma anterior, cuando yo llego al equilibrio, cuando llego a ese estado final, no tiene que haber fuerza impulsora, ¿ya? De ningún tipo, por lo tanto este de G en dt tiene que ser cero, ¿ya? Y tiene que ser esto en el estado final del equilibrio. Sin embargo, que yo establezca que el de eje en dt tiene que ser menor a cero en la trayectoria del equilibrio, no me garantiza que esta condición se vaya a cumplir, ¿ya? ¿Qué me va a garantizar matemáticamente que esta condición se vaya a cumplir? O déjame preguntar de otra forma, ¿qué me va a garantizar que efectivamente en la trayectoria del equilibrio se logró el valor mínimo de la energía libre de Gibbs? Ah, ¿qué cosa, profe? ¿Lo puede volver a repetir? Sí, yo les preguntaba que estos dos criterios no me garantizan que se logró el valor mínimo de la energía libre de Gibbs en el estado final de equilibrio, ¿ya? Esto me va a garantizar que la trayectoria se va a mover en una dirección en la cual yo minimice mi energía libre de Gibbs, pero eso no me va a garantizar que se cumpla este equilibrio de acá, ¿ya? ¿Cómo yo garantizo que se me cumpla esta ecuación? Ya que efectivamente el valor logrado en el estado final de equilibrio sea el mínimo obtenido para la energía libre de Gibbs. Con la segunda derivada. Con la segunda derivada, ¿ya? Lo que me va a garantizar que sea el valor mínimo va a ser la segunda derivada. Y eso matemáticamente me va a decir que tiene que ser mayor a cero, ¿ya? Esto después tiene todo un sentido, nosotros lo vamos a ver harto, por eso les digo, la energía libre de Gibbs es súper importante en este curso. Estas derivadas son súper importantes porque después nosotros vamos a tener gráficos así, por ejemplo, ¿ya? Entonces, bueno, no me quedo muy bien. Nosotros vamos a tener curvas así de la G. Entonces aquí yo tengo un mínimo, pero ese es un mínimo local, porque este es el mínimo, digámoslo así, el mínimo global, ¿ya? O sea, vamos a hablar de lo mínimo, ¿cierto? Aquí vamos a hablar este es un punto máximo, entonces porque la energía, la cóncava está hacia arriba, entonces ahí eso quiere decir que la derivada, la segunda derivada es menor a cero, entonces un punto de inestabilidad. Es bien bonito esto, pero y las formas de estas curvas están súper asociadas a las segundas derivadas y son cosas matemáticas que ustedes ya las aprendieron, ahora las vamos a aplicar para que nos van a ayudar a evaluar el equilibrio, digámoslo así, ¿ya? Pero eso, entonces nosotros vimos esto en algún grado en termo 1, pero es súper importante partir el curso recordándolo, porque lo vamos a usar un montón, ¿ya? Estas cosas simples, estos términos simples de energía libre de Gibbs, las condiciones que tiene que cumplir cada una de estas propiedades, y la trayectoria del equilibrio y en el estado final también tienen harto sentido. Preguntas. Ya miran unas cosas en el chat. Dicen, profe, de gen de t igual a menos ts generado aplicable solo para t y p constante. Sí, es solo para t y p constante, pero ojo, es solo aplicado para t y p constante y sistema cerrado para desarrollar la expresión, ¿ya? Pero la energía libre de Gibbs es una función de estado, ¿ya? Nuestra rima sigue siendo válida para termo 2, no importa el camino, solo donde yo empiezo y termino. Por lo tanto, ese criterio de equilibrio que yo obtengo a través de esa expresión es aplicable a distintas trayectorias. ¿Más preguntas? Profe,
¿Sí? En este curso se sigue usando el ResProf. Sí, lo podemos usar. O sea, una herramienta extra que ustedes pueden tener para calcular alguna propiedad. No sé si nos va a servir mucho, la verdad. Porque eso es para sistemas puros. O sea, nosotros vamos a introducir puros, pero al tiro vamos a cambiar a bifásico. Pero sí, o sea, cuando se pueda, es una herramienta que nosotros introdujimos y ustedes la pueden utilizar. Gracias, profe. ¿Más preguntas? Ya. Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que esto fue suficiente como para el primer día de introducción. Después tenemos que hablar de criterio de equilibrio. Vamos a tomar esto y lo vamos a aplicar para el sistema bifásico, que está también todavía un poco alineado con lo que vimos en la unidad 6 del módulo. Así que si quieren darle una mirada, porque acá obviamente no lo vamos a hacer con el nivel de profundidad que lo vimos ahí, pero yo creo que es suficiente como para la primera clase, ¿ya? Al menos para que no se sientan tan abrumados, ¿ya? Así que eso, muchas gracias a todos. Voy a subir el programa ahora después que terminemos y nos vemos el miércoles, si es que no hay más dudas. Que estén muy bien, muchas gracias. Profe, Chao, chao, profe. sobre la ayudantía, ¿nos los va a explicar por aula o en la misma clase? Lo que pasa es que la con ayudantía, usted? mira, recién hoy día me mandaron quienes postularon a ser ayudantes. Yo sé que quienes van a ser, porque como te digo, en Termo 2 son bien históricos, pero no van a partir esta semana, la ayudantía van a partir la próxima semana. Ah, ya, gracias, profe, esa era la duda. Ah, esa era la duda, sí, no van a partir la próxima semana. Porque de partida ni siquiera nos dieron el horario en SIGA, entonces vamos a tener que probablemente quizás, déjame ver si lo tengo listo para que el miércoles al final de la clase, ¿qué resúmenes? Ah, los de aula. No, que recién nos habilitaron aula y todo, así que esta semana va a ser como un proceso de actualizar todo. ¿Ya? Ya, que esté muy bien.